Hola a todos, bienvenidos a mi siguiente video tutorial sobre mantenimiento de acuarios. En este caso les quiero hablar sobre el ciclado de los acuarios, qué es y por qué es tan importante y cómo hacerlo, ¿vale? ¿Qué es el ciclado de un acuario? El ciclado de un acuario es la maduración, que también se puede llamar de un acuario, es hacer producir una colonia bacteriana, que es muy importante, ahora les explico por qué, en el acuario, ¿vale? Eso en sí, hacer producir esa colonia bacteriana, en sí es la maduración o el ciclado de un acuario. ¿En qué consiste esas bacterias o cómo, qué tiene que ver todo eso con un acuario? Les explico. En un acuario se forman de forma natural unas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes porque hacen todo el ciclo del nitrógeno. El amonio que está presente en los excrementos de los peces es muy tóxico para ellos y necesitan que ese amonio sea convertido en sustancias menos tóxicas, como los nitritos, y luego posteriormente en algo menos tóxico todavía, como son los nitratos. El amonio, esas bacterias lo van metabolizando, lo van transformando hasta convertirlo en eso. Siendo nitrato, sigue siendo algo tóxico, pero es mucho menos tóxico que el amonio en sí, porque eso ya es letal, ¿vale? El nitrito también llega a ser letal. A ver, ¿cómo llega al acuario? Eso viene procedente, el amonio está presente en los excrementos de los peces. Los peces van comiendo, van haciendo sus caquitas y sus cosas, entonces todo eso lo van añadiendo poco a poco al agua. Llega un momento en el que esos niveles de nitritos llegan a subir tanto que ellos se intoxican con el amonio o los nitritos de sus propios excrementos. Por eso es la importancia tan grande de hacer los cambios de agua, de tener una buena cantidad de agua, de no dejar los peces en volúmenes pequeños, sino darles el mayor espacio posible y sobre todo una muy buena renovación de agua para la limpieza del agua con el filtro y una muy buena colonia bacteriana en el acuario en general, sobre todo en el filtro, para que esas bacterias metabolicen todos esos nitritos y sobre todo cambiar el agua, darle renovación, porque el agua se estanca y, por así decirlo, aunque suene mal, se podre, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer crecer la colonia bacteriana? La colonia bacteriana, voy a desconectar esto un segundito, a ver, un segundito que enchufo algo para que no se escuchen los mensajes que me están escribiendo la gente del grupo. Alguno de ustedes me está escribiendo. Espérense un momento que estoy grabando. Que recupero el hilo. La colonia bacteriana la hacen un grupo de bacterias que le llaman, como dije antes, nitrificantes, y van a ser dos grupos, ¿vale? Por un lado está van a ser el ciclo del nitrógeno, la forma como les digo, de convertir o de metabolizar el amonio en nitritos y nitratos. Eso lo hacen las bacterias nitrificantes. Esas bacterias lo van a hacer en dos etapas. La primera etapa la van a hacer las bacterias del grupo Nitrobacter y Nitrosomonas y Nitrosococcus, y la segunda etapa la van a hacer las bacterias del grupo Nitrobacter, ¿vale? Tanto en una etapa como en la otra, es imprescindible tener una muy buena colonia bacteriana. La primera etapa es más peligrosa, no es más peligrosa, conviene tener todos los grupos de bacterias porque la primera etapa, al convertir el amonio en nitritos, los nitritos siguen siendo tóxicos. Cuando ustedes van a medir un test de nitrito, el valor de nitritos tiene que ser 0, en el acuario 0. Y el valor de nitratos tiene que ser como máximo. Y eso no significa que, pues nos quedamos en ese nivel, más o menos 20 está bien. No, el nivel máximo es 20. Cuando ya llegamos a 20 tenemos un problema que hay que hacer algo urgentemente. Porque en el momento en el que hay nitritos muy altos, nitratos muy altos, es probable que los nitritos se suban también. ¿Cómo formar la colonia bacteriana? El agua, las bacterias se crían solas en el acuario, pero hay ciertos atajos que se pueden hacer. Normalmente cuando se pone un acuario que es nuevo, o cuando se cambia el material filtrante, o cuando se hacen cambios muy grandes de cosas muy nuevas, de cambios por cosas nuevas en el acuario, se hacen demasiados cambios, en el que sobre todo tienen que ver las esponjas del filtro
o el propio material, los canutillos o lo que quiera que sea donde están las bacterias, generalmente cuando se daña la colonia bacteriana o cuando no hay una colonia bacteriana suficiente, se suele saber porque el agua generalmente se empieza a poner turbia, sobre todo cuando hay un filtro. Pasa que cuando hay bolas, lo que son las peceras de bola, o los acuarios pequeños que no tienen ningún sistema de filtración, eso generalmente no se ve, pero hay que crear la colonia bacteriana porque los peces empiezan a intoxicarse con sus propios nitritos, y aunque se cambie y se renueve el agua, de todas maneras no es bueno tener peces en volúmenes pequeños de agua. Las bolas está bien si acaso para los betas, y depende del tamaño de la bola también, aunque es un pez que puede vivir en espacios muy reducidos, tampoco es cuestión de tenerlos viviendo en su límite, ¿vale? La colonia bacteriana, los dos atajos que se pueden tomar a la hora de formar una colonia bacteriana, si no quieren estar esperando, pueden ir a su comercio habitual y le pueden pedir las pastillas o el líquido, pueden ir en pastillas o en líquido. Las bacterias, ¿vale? En ese líquido solo vendrán generalmente las bacterias de la primera etapa, y luego ya ellas solas se van a ir formando las de la segunda etapa, ¿vale? Normalmente los productos para el tema de las bacterias no suelen traer los tres grupos de bacterias, digamos los tres géneros o las tres familias de bacterias, ¿vale? Solo suelen traer los dos primeros, pero eso ya es algo bastante importante porque arranca el acuario. De que estén las dos primeras a que se formen la segunda etapa, las bacterias que hacen la segunda etapa, es poco tiempo, ¿vale? Lo importante es hacerse con una buena colonia bacteriana que sobre todo transforme el amonio en nitritos, que es lo más grave, y luego ya los nitritos en nitratos, que también es importante, pero puede permitirse el lujo de esperar unos días, ¿vale? Hasta que se forme la colonia. Entonces lo que pueden hacer es acudir, por un lado, o bien acuden a su comercio y piden la bacteria y se las echan, depende del fabricante, le va a decir, pues si las pones en 24 horas o en 48 horas o en 72 horas, las que te diga el fabricante, ya puedes introducir los peces. Entonces ahí metes los pececitos y ya no hay riesgo porque la colonia ya se estableció. Luego el segundo atajo es, si tienen algún amigo o amiga que tenga un acuario y ese acuario esté sano, insisto muchísimo en esto porque es importantísimo, que ese acuario esté sano, que por lo menos en 4 meses o en 5 no haya tratado el acuario o no haya necesitado tratar el acuario de ninguna enfermedad, que los peces lleven como 6 o 7 meses que están perfectos y que no se enferman de nada. Si ese acuario está sano, le pueden pedir un trocito de la esponja y ponerla en el filtro, porque de la esponja, pero no de las esponjas de la suciedad, o de la material filtrante donde haga alojamiento a las bacterias, si tiene canutillos, si tiene grava, si tiene lo que quiera que tenga, da igual, las esponjas de poro grueso, las biobolas, no importa. Lo que tenga para dar alojamiento a las bacterias, que les preste un poquito de material de ese, y que si lo puede hacer, un poco para ayudar al amigo y no fastidiarle mucho, que se los preste después, a ver cómo les digo, después no, antes de haber hecho un cambio de agua, ¿vale? Porque pues, si hace un cambio de agua y sifonea va a reducir un poquito la colonia bacteriana, pero lo ideal es porque si hace un cambio de agua que hay menos bacterias y por encima le quitan del filtro, igual va a ser un problemita, ¿vale? Para esa persona. Entonces, que sea antes, ya esa persona que se calcule qué momento es más apropiado para dárselo, y lo meten en el filtro. Entonces, de esa manera, ustedes ya están, entre comillas, metiendo o inyectando las bacterias en el filtro. Las bacterias van a estar por todo el acuario, van a estar presentes en el agua, en el sustrato, en la decoración, van a estar presentes en todo el lado porque como está en el agua, va donde quiera que haya agua, con lo cual en todo el acuario. Pero donde más y mejor tienen que estar las bacterias es en el filtro, ¿vale? Hay una zona, a la hora de distribuir, les invito a ver mi vídeo, a ver si les puedo colocar por aquí encima el enlace de cómo colocar las cargas filtrantes las cargas filtrantes dentro del filtro, ¿vale? Siempre hay un compartimento que es para las bacterias y ahí es donde le vamos a dar alojamiento a las bacterias. Si están viendo este vídeo seguramente de ciclado, de cómo hacer un ciclado, es porque seguramente o están empezando un acuario nuevo o estarán empezando en el mundo de la acuariofilia, con lo cual bienvenidos a este fascinante mundo. Entonces me imagino que habrá ciertos detalles que pasen por alto y los menciono ahora, aunque no tienen que ver necesariamente con el ciclado, sí tienen que ver con mantenimiento para la bacteria. Entonces, si escuchan gritos, disculpen porque tengo chiquillos y gente en casa. Entonces, una práctica que suele ser muy habitual y suele ser un error muy grande a la hora de limpiar el filtro. Cuando se limpia el filtro se tiene que limpiar como mucho una vez al mes. Como mucho no. Sí, como mucho. Debería limpiarse como
No más de una vez al mes, ¿vale? O si puede ser un poquito más de un mes. ¿Por qué? Porque si eso se limpia una vez al mes, o sea, cada semana, por ejemplo, si cada semana, perdón que me rasque, yo no sé qué me pasa con los vídeos, pero me pica la nariz. Si en menos de una semana o cada semana que le hacen la renovación de agua o cada 15 días, depende del acuario y los peces, le hacen la renovación de agua, si cada 15 días limpian el filtro, cuando hacen la renovación de agua se están cargando toda la colonia bacteriana. Entonces lo ideal es darle un buen tiempo de plazo al filtro para que recupere bien esa colonia. Cuando se limpia el filtro, la zona de las bacterias, si las cargas están bien puestas y las proporciones, ustedes pueden poner una parte de esponja por 2 de perlón, por ejemplo. Si ustedes tienen bien puesta el filtro, la zona de las bacterias no tiene por qué ensuciarse. Lo que pueden hacer es coger con el agua del acuario que esté limpia, un poquito de agua de la de arriba que está limpia, limpian, enjuagan un poco, sin frotar demasiado, sin agitar mucho, sin restregar mucho, porque no queremos dañar las bacterias. Lo enjuagan un poco y lo vuelven a poner en el filtro. Lo que sí pueden enjuagar bien son las esponjas y el perlón, porque eso está para retirar suciedad. Pero las bacterias son sagradas. Jamás se lava nada en el acuario, ni con jabón, ni con cloro, ni con agua caliente, ni se cepillan las canutitos o las gravas donde está o la biobola, las cosas donde están las bacterias. Jamás se cepillan. Se le da un poquito con agua y arreando, que es gerundio. Lo que tiene que estar limpito son las esponjas. Eso sí, le pueden dar ahí lo que quieran. Jamás con jabón. Nunca utilicen ni jabón ni ningún producto químico que no sea específico para el acuario, anticloros o cosas de este tipo. Nunca utilicen ningún tipo de limpiador químico en el acuario. Jamás. ¿Vale? Eso se limpia con agüita y listo. No necesitamos tener una esponja inmaculada. No hace falta. Hay veces que los filtros generalmente, en su rendimiento normal, pueden estar un poco sucios. O sea, sucios hasta cierto punto. No debemos sobrealimentar a los peces. Si el filtro se ensucia antes de un mes, puede ser porque o bien hay demasiada suciedad en el fondo, para lo cual recomiendo sifonear el fondo cada vez que se haga una limpieza, cada vez que hagan las renovaciones de agua para descargar el agua de todos esos nitritos, de todo eso. Lo que van a hacer es que en vez de sacarla de arriba, de la parte de arriba del acuario, lo van a sacar de la parte del fondo, sifoneando con un sifón, ¿vale? Y así lo que van a hacer es que, ya que tienen que sacar agua, la van a sacar del fondo, que es la que está sucia, ¿vale? Que es la que tiene toda la porquería. Haciendo eso, apagando el filtro para alimentar, porque queremos cuidar muy bien a nuestras bacterias del filtro. Así que apagamos el filtro, le damos de comer a los peces durante 2 minutos. Lo que no se coman en 2 minutos va a quedar en el acuario, así que controlen y no alimenten o no pongan más comida a partir de 2 minutos. Lo que no se comen en 2 minutos, eso va a quedar ahí. Lo alimentan, comen, cuando ven que los peces ya han comido todo, enciendan el filtro. Si hacen eso, van a mantener el filtro limpio muchísimo más tiempo. Lo van a notar. Hay diferencia, ¿vale? En apagar el filtro. La colonia bacteriana, o sea, tarda, depende del tamaño del acuario y depende de, ¿cómo les digo? Depende de la carga filtrante depende del alojamiento que le den a las bacterias. Hay unos canutitos de cerámica, como les mencionaba antes, tienen grava volcánica, siempre y cuando las gravas no contengan manchas amarillas o rojizas, que pueden ser manchas de azufre o de materiales así raros que suelen salir de los volcanes. Que sea negrita o roja, depende del material que sea, pero grava roja o grava negra, preferentemente negra, ¿vale? Pueden poner grava volcánica porque es muy porosa, pueden poner canutitos de cerámica que vienen para eso, que son unos canutitos, son pequeñitos como tubitos, muchos trocitos de tubitos que son muy porosos. Pueden poner eso, pueden poner esponjas con agujeros grandes. Mientras más agujeros o mientras más poros tenga lo que ustedes estén colocando para las bacterias, mejor, porque mientras más huequitos tiene, ahí se van metiendo las bacterias, ¿vale? Y mejor, digamos que les dan una mejor vivienda, por así decir, ¿vale? El acuario, el ciclado de un acuario dura dependiendo del tamaño del acuario. Yo no les voy a decir, un acuario de 200 litros tarda 2 meses en hacerse el ciclado y un acuario de 60 litros tarda 1 mes y medio. No les voy a decir eso. Porque aún teniendo 2 personas un acuario del mismo tamaño, poniendo el mismo tipo de filtro, por ejemplo, la misma carga en el filtro, la colonia bacteriana puede tardar en función del pH del agua. Si son aguas muy ácidas o muy alcalinas, si son la temperatura, si son aguas, o sea, muy frías, va a tardar un poquito más en desarrollarse la colonia.
cosas de ese estilo. Entonces, ustedes lo van a saber. Yo sé que no es un truco científico. La única forma de ustedes asegurarse que realmente tienen la colonia es analizando una muestra de agua bajo un microscopio y reconocer las bacterias que son. Si nos vamos a poner en plan científico, esa sería la forma. Pero yo he visto, y lo digo por mi filtro, yo he visto que si el filtro se mantiene bien y no se engorrina por dentro, porque hay veces que se pone un pegote, no sé, como una especie de pasta marrón, cuando no se apaga el filtro para dar de comer a los peces o se le está dando demasiada comida, se pone dentro una especie de baba marrón. Si el filtro está bien y tiene un buen mantenimiento y se está haciendo las cosas bien, no se genera esa baba marrón. Entonces, en las paredes del filtro por dentro, sobre todo en la zona donde están las bacterias, ustedes van a pasar el dedo y notan que está resbalizo. Y donde está el tubito del filtro, por fuera, ustedes van a tocar, y los cristales, si no están sucios, van a tocar sobre todo la zona del filtro, cerca de la salida, lo que es la boquilla del filtro, donde saca el agua y la devuelve al acuario. Ustedes, si es un filtro que les quepa el dedo donde puedan meter la boquilla, si lo tocan, lo pueden notar resbalizo. Si notan esa capa resbalicita como babosito, pero sin ver baba, ¿vale? Sino que esté como que toquen y les resbala el dedo, yo podría decir que la colonia bacteriana ya se formó, ¿vale? Pero la clave la van a ver porque en un principio, en un ciclado del acuario, suele haber invasión de algas. ¿Por qué hay invasión de algas? Las algas se alimentan de luz por un lado y se alimentan de nitritos o nitratos por otro lado. Entonces, sobre todo nitratos. Si ustedes tienen los nitratos altos, es porque las bacterias todavía no han metabolizado todo eso. Digamos que las bacterias, hablando mal, se comen los nitritos y los nitratos. Si ustedes, mientras más bacterias tengan, mientras más grande y más fuerte sea la colonia bacteriana, más van a comerse esos nitritos y esos nitratos. Entonces, si ustedes hacen un test, no van a ver nitritos y nitratos van a ver muy poco, ¿vale? Si eso no sucediese así, de pronto tienen invasiones de algas, de pronto el pH se baja un montón porque el nitrito influye y los nitratos bajan el pH, o sea, los compuestos nitrogenados hacen que baje el pH. No sé, como que el acuario se vuelve loco en un principio hasta que ustedes monten, o sea, ustedes pueden hacer el ciclado y pueden estar a lo mejor 2 o 3 meses ciclando el acuario, pero ustedes se van a dar cuenta cuando lo tengan puesto que por lo menos después de 8 o 9 meses es que el acuario se viene a sentar, que ustedes dicen, uy, pues hace tiempo que no tengo invasión de algas ni cosas de este tipo, ni bajadas, caídas rápidas de pH, ni cosas de extrañas. Ahí se puede decir que el acuario se asienta, se maduró, está totalmente maduro y se asentó la colonia bacteriana. Entonces, eso significa que ustedes están haciendo los ciclos bien. Cuando se limpia el acuario, no se limpia el filtro. Si coincide que hay que limpiar el filtro y lo quieren aprovechar un día que hacen limpieza, no, limpian el filtro un día y a la semana o a las 2 semanas cambian el agua, ¿vale? No hagan coincidir, porque si ustedes tienen las bacterias en el filtro, las tienen en el sustrato, o sea, debajo de la grava, si ustedes sifonean, están retirando esas bacterias, y si limpian el filtro, también. Entonces volvemos a que nos quedamos sin bacterias, porque las hemos tirado, y volvemos a como cuando compramos el acuario, se nos forma una niebla blanca. Esa niebla blanca no es tóxica, no es dañina para los peces, simplemente significa que no hay bacterias suficientes, que la colonia bacteriana no se ha formado, que el acuario está inmaduro, ¿vale? No se preocupen porque la niebla en sí, la turbidez blanca, no es dañina en sí, no es dañina para los peces. Lo que es dañino es que no haya bacterias, ese es otro rollo, ¿vale? Yo no sé si... Es que es así, o sea, el ciclado de las bacterias, háganse de cuenta que tardarán entre 1 mes y 2 meses más o menos en que se formen bien. Cuando hablamos ya de volúmenes grandes de acuarios a lo mejor de 500, 600, 700 litros, ahí estamos hablando de que el filtro a lo mejor y el acuario en general va a necesitar por lo menos 4 o 5 meses mínimo para que se forme bien la colonia bacteriana, ¿vale? Pero de todas maneras, si no quieren estar esperando tanto tiempo, tomen los 2 atajos. O le piden la esponja a algún amigo que tenga un acuario sano y que ustedes asegúrense de que está sano, porque si no está sano, esas bacterias que producen enfermedades las están metiendo en su acuario. Una forma de ayudar a acelerar un poquito el proceso también es que cuando están ciclando, cuando lleven ya unas 2 o 3 semanitas de ciclado, o sea, dejando el acuario funcionar solo, ustedes montan el acuario y lo dejan funcionando con la grava, con todo, plantas o lo que quieran, pero solo, sin ningún pez dentro, porque si lo meten probablemente muera.
Entonces, muera porque se intoxica con su propio amoníaco, porque no hay bacterias que se lo coman, ¿vale? Entonces lo que pueden hacer es que meten los peces y a lo mejor a las 3 semanitas más o menos empiezan, o sea, a las 2 semanas empiezan, cogen 2 o 3 escamitas de comida y las echan en el acuario. Solamente 2 o 3 escamitas de comida, no queremos nada pudriéndose en el acuario, ¿vale? Y las meten en el acuario. Eso va a ayudar a que se formen las bacterias, ¿vale? Y luego, a la semana y pico, cuando ya lleve el acuario unas 3 semanas mínimo de ciclado, pueden meter 1 o 2 peces de los más resistentes que vayan a meter en el acuario. De ese grupo de peces que ustedes digan, bueno, pues yo quiero meter este pez y este y el otro, que para eso se habrán informado muy bien qué tipo de peces son compatibles con el acuario que quieren poner y el agua que ustedes tienen, de por hecho de que hayan hecho bien ese trabajo, hayan hecho los deberes. De los peces que vayan a meter, meten 1 o 2 peces de los más resistentes, ¿vale? De los que no sean tan sensibles a los nitritos. Entonces esos peces van a ser, por así, hacer el disparador de las bacterias, porque esos peces, como ya había esas escamitas que se empezaron a descomponer y empezaron a generar esas bacterias, que no son bacterias de descomposición, ojo, son bacterias que se generan. No sé por qué, no sabría darles una explicación científica de por qué esas bacterias ayudan a activar el tema de o sea, las bacterias se forman solas. Si no hacen lo de las escamas, se formarían igual, pero eso son cositas que hace que arranque un poquito mejor, ¿vale? Porque la bacteria no es que se alimente de la descomposición, pero al descomponerse hay ciertas sustancias que esa descomposición produce que alimenta a las bacterias, ¿vale? Entonces, si ustedes meten luego un pececito o dos que vayan generando esos excrementos con amonio y que las bacterias empiecen a tener comida y empieza a hacerse el ciclo del nitrógeno. Los peces producen el amonio, las bacterias, los 2 primeros grupos hacen la primera etapa, la transforman en nitritos, y la segunda etapa la transforman en nitratos. Si meten plantas, las plantas se comerán esos nitratos y lo aprovecharán para crecer. Entonces sería muy guay porque harían un ciclo completo, aunque las plantas también necesitarían luz y abono, pero bueno, los nitratos del abono, los nitratos de los excrementos de los peces podría ser también parte del abono, ¿vale? Y de los restos que pueden haber por el fondo del acuario si son plantas que van enterradas. No sé qué más decirles respecto al ciclado. El ciclado es que eso es complicado porque a lo mejor surgen preguntas y les voy diciendo, pero así de que yo les suelte el tostón, pues no mucho. Bueno, por lo pronto lo dejo así. Si tienen cualquier duda, la publican. Aquí pongo aquí debajo en los comentarios del vídeo, pongo el enlace al grupo del Facebook. Les invito a la gente que no lo haya visto o que no esté en el grupo, les invito a que se unan al grupo. Es un grupo que está cogiendo un color muy chulo. Nos estamos formando ahí como una especie de familia acuariófila en la que todos nos ayudamos a todos, entre todos comentamos y todos nos echamos una mano y todos nos valemos de las experiencias y conocimientos personales para ayudar a otros, ¿vale? Entonces eso está genial, me encanta el grupo, yo por lo menos me siento súper orgullosa del grupito, está súper chulo. Me gusta cuando uno tiene un problema y a lo mejor llega otro y le dice, pues mira, puedes hacer esto y tal, que yo lo hice y me fue bien, o mira, es que esto lo estás haciendo mal, porque esto hay que hacerlo así, 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 y es genial, y ves como la gente, pues mira, sí me está yendo bien y tal, lo que sea, o ya mis peces no se enferman, o cosas de ese estilo. Está muy guay, les invito a que se unan, ¿vale? Les dejo por ahí el enlace. Y nada, cualquier duda me la comentan, no me la comenten en el vídeo, coméntenmela en el grupo que les estoy diciendo de Facebook, porque desde que YouTube se fusionó con Google Plus, a mí me es imposible, es un follón, así que veces puedo responder y veces no puedo responder porque no me da ni siquiera la opción. Así que para no estar complicando, nos vamos todos al grupo y allí comentamos y publicamos todos, ¿vale? Si cualquier duda que tengan, la dejan publicada en el muro, por favor, no por privado, la dejan en el muro, que allí la vemos entre todos y entre todos la respondemos, ¿vale? Pues nada, cualquier duda, lo dicho, en el muro y hasta la próxima.